con los problemas normales que supongo tiene cualquier persona que tiene las complicaciones físicas que tengo yo. No sé, nunca tener un baño adaptado, el ingreso a la escuela era un desastre, tenía escaleras. Después eso, después de mucha pelea, hubo justo un momento que había un cambio de fachada de la escuela y en la entrada pusieron una rampa para que pudiera entrar. Nunca formé fila yo, siempre me puse al costado. No me gustaba formar fila porque En el primario recuerdo que lo hacía, yo en el primario iba al colegio en un triciclo, no llevaba todavía la silla de ruedas, y formaba fila, me ponía delante de todos, creo que porque me obligaban a ponerme delante de todos, porque era el más chico, el más petillo. Yo recuerdo que tuve una época que iba a la escuela secundaria, iba en una bicicleta, pero con 3 ruedas. Bueno, yo iba a las clases de educación física que eran a la tarde y quería hacer algo. Quería hacer alguna actividad física. No quería que me aprobaran en educación física porque sí. Porque aparte yo me preguntaba, ¿y qué nota me van a poner en educación física si yo no hago nada? Y entonces me recuerdo que hacían correr a los pibes alrededor de un estadio de fútbol que había al frente de mi escuela. Y yo iba con la bicicleta, con la tricicleta, y quería dar la vuelta yo también. Y el profesor me decía que siempre me decía lo mismo, que no era necesario hacerlo, pero yo lo hacía. De vez en cuando lo hacía. Después me empecé a cansar y no la hice más. El cuerpo siempre es problemático en la escuela, ¿no? La escuela tiene una función muy importante que es educar a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, enseñar a sentarte, enseñar a estar 8 horas callado y sentado y escuchando a alguien. Esto, dicen muchos, bueno, fue la condición para que, por ejemplo, pudieran haber industrias, fábricas, ¿no? Que, bueno, ¿cómo haces que una población campesina o de una urbana indisciplinada de pronto, bueno, pueda bancarse estar 8, 10 horas o 12 horas trabajando sin protestar, sentado frente a una máquina? Bueno, la escuela tuvo un papel importante en disciplinar a los cuerpos para que aceptaran estas otras formas de relacionarse con otros, de estar en el mundo simplemente, ¿no? La escuela hizo esto de muchas maneras, ¿no? Corrigiendo las posturas, planteando, bueno, cuál es la forma correcta de agarrar el lápiz y de escribir, la cuestión de tomar distancia, formar filas, estar todos sentados frente a un pizarrón con la vista adelante y sin mirar al compañero. La idea del guardapolvo era plantear un ámbito más higiénico y más limpio, ¿no? Y cuando aparece en esa época se dice por un lado que todos los chicos luzcan iguales y así de alguna manera abolir las diferencias sociales o que no se noten en la escuela. Y por otro lado también está esta idea de protegerlos de los microbios, ¿no? Esta idea de, bueno, de la limpieza moral y sanitaria, ¿no? De la población. El presidente de la República iza al tope del mástil la bandera de la patria y un aplauso emotivo rubrica la trascendencia del acto. Es el comienzo de otro... Habría como 4 o 5 rasgos que van a identificar la educación durante el peronismo. Por un lado, una enorme expansión matricular. Nunca el sistema educativo escolar se expandió tanto como durante el peronismo, ¿no? En ese momento logra alcanzar la alfabetización masiva infantil, se masifica la escuela media y comienzan los fenómenos de masificación de la escuela, de la universidad, ¿no? O sea, conviviendo con el discurso de alpargatas y libros, ¿no? Uno puede ver cómo la escuela argentina se expande enormemente. El peronismo va a intentar cambiar algunas formas curriculares y en algún lado lo que uno puede plantear es que va a haber un intento, al menos un intento, y en algún lado muchas prácticas, de incluir dentro de la escuela lo que podemos llamar los saberes plebeyos, la cultura plebeya, o sea, los saberes de los sectores populares, los sectores bajos, saberes que hasta entonces no gozaban del derecho de ser saberes escolares, de ser saberes que enseñaban en la escuela.
General Perón, concreto de la patria en su niñez y su juventud estudiosa. Lo que hace realmente es cumplir con la utopía de Sarmiento, es decir, que la escuela llegue al conjunto, que la escuela nunca se extendió más el sistema educativo que durante el peronismo. Así que en ese sentido podemos decir que fue realmente democrático. En otro sentido no fue democrático, porque al mismo tiempo lo que hizo fue tratar de introducir dentro de las escuelas la idea de un Estado benefactor, de figuras importantes, de líderes, pero sobre todo hacia los años 50 empieza a haber una introducción de la doctrina peronista adentro de las escuelas. Y especialmente después de la muerte de Evita, lo que hay es una introducción muy fuerte de la doctrina peronista, la obligación de afiliarse de los docentes, etc. La historia de la educación de la dictadura todavía falta escribirla, todavía sabemos bastante poco, todavía están muy abiertas, estamos empezando en estas líneas. Uno encuentra los documentos, uno lee esos aterradores documentos de aquella época y uno puede ver cómo el campo de lo que era digno de ser reprimido es enorme. En 1978 hubo un documento que sacó el Ministerio de Educación que se llamaba Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que es un manual para identificar subversivos. Y uno puede ver ahí las frases que supuestamente decía un subversivo, y las frases iban desde pedir la libertad de los presos políticos o el retiro de la policía de la universidad, como cuestionar que un docente haya desaprobado la mitad del 50% del curso o pedir nuevo examen. Uno puede ver ahí cómo aparece esta idea de que todo es digno de represión. Las censuras, las desapariciones, la uniformización. Los que padecimos la escuela media en la dictadura recordamos el tema de uniformes, pelos cortos, pararse bien, tratar de usted. Por un lado, toda la lógica represiva, ¿no? La censura y demás. En la dictadura del 76 al 83 yo creo que fue terrible. Hubo un aniquilamiento de la memoria, de la conciencia, de la transmisión cultural. O sea, yo creo que ahí se produjo un quiebre en la transmisión cultural que hoy lo estamos viendo. Yo creo que ese fue el mensaje de la escuela de la dictadura, ¿no? El mensaje fue a olvidar, ¿no? A olvidar y a no aprender muchas cosas. Me llamo Alejandro Giga, tengo 37 años. La primaria la hice entre los años 72 y 78. Me acuerdo que en Jardín de Infantes, cuando yo era muy chico, todavía tenía 3 años, mi vieja me tuvo que sacar del jardín donde iba porque había un nene que me pegaba porque decía chino, chino y me pegaba. O sea, lo que me quedó claro es que me pegaba porque tenía cara de chino o de japonés. En la primaria recuerdo un suceso donde alguna vez me decían chino y me enojaba, y entonces algún maestro me decía, pero es todo un orgullo ser hijo de japonés porque Japón es una potencia y qué sé yo. O sea, el tema de la discriminación por la sobrevaloración, ¿no? Entonces vos estabas sobrevaluado, te decían, ah, vos sos hijo de japoneses, tenés que ser perfecto. O sea, parecía que estaba esa identificación siempre, ¿no? Y eso molesta, es muy molesto, pues bueno, ya de antemano te obliga. El tema del pelo, del uniforme, yo hablo de los primeros años de la secundaria mío, que fueron del 79 al 82, básicamente. Tenía que ver más que nada con una cuestión, yo supongo, de algún tipo de arbitrariedad, de cierto autoritarismo donde la norma era 2 dedos arriba del cuello de la camisa, el pelo, y el fundamento de la norma estaba siempre oculto, o sea, nunca era manifiesto.
¿Dónde pasa lo común? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el saber? ¿Cuál es la segunda lengua que enseñar en la escuela argentina? ¿El guaraní o el inglés? ¿Sí? ¿Cuál es la música que hay que escuchar en la escuela argentina? ¿A Mendelssohn o a los pibes chorros? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que leer en la escuela? ¿La razón de mi vida o el Quijote? De distintas formas lo que se está planteando es esta idea de qué es lo que tiene que ser lo común. Lo común es lo que de otra forma no se accedería, o lo común es lo que la cultura de los sectores bajos, sectores populares. Es un gran tema de debate actual. La Escuela de la Democracia tuvo muchos logros. A la escuela secundaria entraron muchos chicos que antes no entraban, por ejemplo, pero las deudas con los docentes y con los chicos todavía son enormes. Hay que apoyar las cosas que hace la escuela de incluirlo. La sociedad argentina se volvió una sociedad muy despiadada en muchos aspectos, que mata de hambre literalmente a muchos chicos, que excluye a muchos otros, aunque no los mate de hambre, pero que también les provoca heridas muy profundas. La escuela sigue siendo un espacio que, por elección o por imposición, está obligada a aceptar a todos esos. Me parece que tenemos que trabajar desde la escuela para que la sociedad sea más inclusiva con los chicos, más hospitalaria. Sean como sean, vengan de donde vengan, hablen la lengua que hablen. Hay que valorar la diferencia, lo original y productivo que cada uno aporta. Es un camino para reparar las desigualdades e injusticias que hoy tanto nos duelen. Me parece que ahí hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho trabajo desde los docentes, desde las autoridades, también desde los propios chicos, ¿no? De tener una propuesta o una perspectiva más integradora, más pluralista, ¿no? De pensar al otro como un igual, de pensar al otro como alguien que es valioso, que me puede enseñar cosas valiosas sobre mí mismo, y que me puede ayudar a ser mejor, digamos, mejor persona en un punto, ¿no? Mejor ciudadano.